Navegamos entre grandes historias para que lleguen a tus oídos y con ellas alimentes tu imaginación. En este momento queda abierto el portal a la plataforma más grande del audioentretenimiento. Bienvenidos a Audionautas, un programa de Storytel. Abre tus oídos y descubramos juntos tu nueva gran historia favorita. Muy buenos días a todos y bienvenidos a Audionautas, el programa de Storytel donde hacemos un recorrido por su catálogo de más de 250,000 títulos, que incluye audiolibros, audioexperiencias y audioentretenimiento. Mi nombre es Jole y durante la próxima media hora seré el encargado de acompañarlos. Así que si quieren entrar en contacto conmigo o con Storytel, lo pueden hacer a través de nuestras cuentas de Twitter que son @joleberto y @storytel_mx. Además, no se olviden de comentarnos qué les ha parecido el programa, qué recomendaciones ya escucharon y qué recomendaciones tienen ustedes para nosotros para seguir haciendo crecer esta comunidad de audionautas semana a semana. El día de hoy tenemos un programa sumamente interesante, así que déjenme compartirles un poco de lo que contiene esta emisión. En nuestra tendencia hablaremos de una historia relacionada a la política mexicana. También tendremos una conversación con el escritor Daniel Krause. Nuestra joya oculta llega desde Brasil para contarnos la historia de un movimiento cultural sumamente importante y la vida de su fundador. En nuestra sección de clásicos platicaremos de una novela que nos trasladará hasta 1927. Y como cada semana tendremos nuestro Top Storytel, en esta ocasión dedicado a audiolibros que son tendencia. Así que de esta manera les damos la bienvenida al Audionautas número 31. ¡Comenzamos! Tendencias. Alta demanda de grandes historias. En Audionautas. Bienvenidos a nuestra tendencia de esta semana. Hoy les presentaremos una historia que habla de uno de los problemas más graves de nuestro país, la corrupción dentro de la clase política. Y sí, aunque esta es una obra de ficción, el audiolibro que presentamos hoy está basado en una profunda investigación que refleja una de las partes más oscuras de la realidad mexicana. Hablamos, por supuesto, de Tenebra de Daniel Krause. De acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción de 2020, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, México se encuentra entre los países más corruptos del mundo. Y aunque hubo una mejora de 2019 al 2020 en la que nuestro país avanzó 10 posiciones en el ranking de corrupción global, esta situación sigue siendo un problema gravísimo que nos afecta como nación. Daniel Krause dijo para El Informador que lo que quiso hacer con esta novela fue hablar de un mundo de política en el que no se hace política para servir a la ciudadanía, sino para servirse a uno mismo. Cada vez que ustedes vean a un político hacer política en Tenebra, lo está haciendo para ganarse unos pesos. En Tenebra escucharán la historia de dos hombres que están dispuestos a lo que sea con tal de hacerse de un nombre dentro de la política mexicana. Por un lado está Julio Rangel, ayudante del poderoso senador Oscar Luna, y quien ve las próximas elecciones como la oportunidad perfecta para seguir trepando la pirámide del poder. Por el otro, conocerán a Martín Ferrer, un hombre a quien la política le ha quitado todo, por lo que ahora buscará vengarse de todos aquellos que durante años lo han pisoteado a él y a su familia. Así que ahí lo tienen, esta es nuestra tendencia de la semana, Tenebra de Daniel Krause, la cual ya está disponible como audiolibro en Storytel. Les recomendamos vayan a escucharla, recordándoles que la trama y el lenguaje son explícitos, por lo cual les recomendamos discreción con escuchas menores de 13 años. Mientras tanto, les dejamos un fragmento de este thriller y no se vayan porque al regresar tendremos a Daniel Krause en entrevista para que nos cuente más al respecto de esta historia. ¿Y eso de qué me sirve, Julito? Esa es la bronca de negociar cuando estás pedo. Crees que ser terco y ser firme es lo mismo. Hubiéramos cerrado el trato después del postre si Caballero no insistiera en chupar y hablar y chupar, mientras yo brindo con un caballito de agua. Siempre llego antes a las citas de trabajo y le paso una lana al mesero para que me sirva agua en vez de tequila. Solo me tomo una copa de vino si piden una botella que valga la cruda. Licenciado, lo único que le estamos pidiendo es su apoyo. No tiene que hacer campaña ni subirse al estrado. ¿Sí me entiende? Ustedes los políticos, Caballero barre con la mirada a dos viejas a las que les dobla la edad, apoyo el que le doy a mi mamá cuando me habla de su casa hogar. Lo que me estás pidiendo es lana, soborno. Nada de eso, licenciado, es un trueque justo. Caballero echa el cuerpo contra el respaldo y jala aire, inflando la barriga. Un botón de su camisa rosa está desabrochado y en el hueco entre la tela se asoma un parche de grasa y pelos tiesos. Sabe que le puede ofrecer dinero a presidentes municipales, incluso directamente a Ávila, y tal vez conseguiría los permisos que quiere, pero no sin pelearse con mi jefe, y eso no le conviene. Te voy a decir que me emputa. ¿Quieres otro tequila? No, muchas gracias, licenciado, así estoy bien. Levanta la mano, le truena los dedos al mesero al ritmo de
Oye, a ver, ven acá, tráeme otro herradura reposado. Y luego prende un cigarro. Le da una buena fumada, con el filtro entero en la boca, succionando. Al lado de nosotros, un hombre igual a caballero, con el mismo cuerpo mantecoso. Le lengüetea la oreja a una mujer con look de secretaria. El restaurante huele a carne, cebollas fritas y vinagre. He apoyado a Oscar desde que tú estabas tu noviecita de secundaria. Y no solo con lana. Hice y deshice para conseguirle un chingo de negocios en Quintana Roo. Que si para pasarle un billete a ese ejidatario, ¿quién crees que le prestó a Curi para que pusiéramos los hotelitos esos? Me parece que su ayuda ha sido bien remunerada. Tengo entendido que tiene, ¿cuántos? ¿15 expendios en los aeropuertos del estado? No tiene 15 sino 20, pero quiero ver qué tan es. 20, me responde con la frente en alto. Pero ese no es el punto. Vengo buscando a tu jefe desde hace meses. Por fin consigo una p***cita y ¿a quién me manda? A su achichincle. ¿Me merezco este trato? A su operador. Mira, Julito. Caballero apaga el cigarro en el cenicero. El mesero le trae el tequila y se lo echa de un trago. Si quieres decir que eres su gerente, su escudero o su nana, a mí me vale un... Eres su achichincle, su gato, el que va con un recogedor detrás, levantando la... ¿Sí me explico? No digo nada, pero no te encabrites. Si te suelto netas es por tu bien. Abrimos los oídos y la conversación. Entrevista en Audionautas. Y de esta manera estamos de regreso en Audionautas. Y después de haber escuchado un fragmento de Tenebra, ahora sí llegamos a nuestra entrevista, que será con el autor de esta historia, Daniel Krause. Daniel estudió comunicación en la Universidad Iberoamericana y escritura creativa en la Universidad de Nueva York. A lo largo de su carrera, Daniel ha escrito en colaboración para diversos medios y para series de televisión, como Luis Miguel la serie, Un extraño enemigo y El candidato. En cuanto a publicaciones, el autor mexicano cuenta con 4 libros: Cuervos, Fiebre, Fallas de origen y Tenebra, en la cual nos estaremos centrando para esta conversación. Así que de esta manera le damos la bienvenida a Daniel Krause y antes de comenzar dejemos que él se presente con ustedes. Diría que soy escritor, narrador, guionista y mal crítico de cine. Ya me retiré de esa profesión y ahora me dedico básicamente a escribir para televisión y de vez en cuando publico un libro. Ya lleva 8 años sin publicar una novela. La última que había publicado se llama Fallas de origen y Tenebra, que salió el año pasado. Lo primero que quisimos preguntarle a Daniel fue sobre el origen de Tenebra y el proceso de construcción que hubo para este libro, el cual está basado en historias y anécdotas reales que el autor se encargó de investigar para transformarlas en este thriller. Lo que pasó es que Tenebra es, a diferencia de mis libros anteriores, de Fallas de origen, Fiebre y Cuervos, es que Tenebra necesitaba investigación, a diferencia de los dos libros que eran más bien, bueno, si no autobiográficos, pues partían de vivencias más o menos personales, ¿no? Eran libros que no requirieron, pues básicamente de nada de investigación, salieron completamente, digamos, de mi cabeza. Tenebra es una novela que ocurre, yo sabía desde un inicio que iba a ocurrir en el mundo de la política mexicana, que es un mundo que me asqueaba, me fascinaba, me interesaba, pero del que conocía bastante poco, entonces tenía que ponerme a investigar. Y el proceso de investigación duró casi lo mismo que el proceso de escritura, ¿no? Me tardé, digamos, 3-4 años de investigar para después 3-4 años de escribir. Es que hubo diferentes retos en diversos momentos, ¿no? El primero, sin duda alguna, fue, digamos, empaparme no tanto de cosas de datos y de cosas técnicas, sino, como tú dices, del universo, ¿no? Es decir, convivir suficiente tiempo con políticos mexicanos o gente cercana a ese universo para saber cómo hablaban, cómo se referían a las mujeres, cómo se referían a la política, cómo se referían al país, cómo se referían al dinero. Y era una investigación, digamos, donde, de nuevo, más que estar cazando datos, estadísticas, cifras, estaba yo en busca de anécdotas, de frases, que implica que Tenebra, el 80%, 70% de lo que leen que ocurre en el mundo de la política está sacado de la realidad, de anécdotas, cosas que yo escuché, cosas que me platicaron, que yo fui robándome para después ponerlas en el libro, ¿no? Y luego vino un proceso de investigación menos entretenido, que es, bueno, hay varios fraudes inmobiliarios, fraudes que tienen que ver con ejidos, y pues me tuve que poner a investigar y a aprender cómo funciona todo eso, cómo funciona la ley agraria en México. Digo, cosas que no les voy a platicar ahorita porque creo que los voy a aburrir horrible, pero me tuve que poner tuve que aprender cómo funcionaba eso y volverme una especie como de
mini experto en esos temas para poder escribirlos con soltura, porque quería que se sintiera como algo de verdad sacado de las noticias, sacado del periódico. Como en Tenebra se expone la corrupción e impunidad que se vive en nuestro país, quisimos preguntarle a Daniel Krause cómo cree que este libro funciona como reflejo de estos problemas en México, y esto fue lo que nos contó. Fíjate que antes yo me sentía reacio a decir esto que te voy a compartir, pero yo sí creo que México era un mejor país. El México en el que yo crecí en los 80 era un mejor país que este, era un país menos violento. Me parece que por lo menos en la Ciudad de México la gente era más amable. Me parece que hay algo, yo creo que la violencia que nos rodea de manera explícita o tácita no ayuda evidentemente al estado de ánimo, ni se diga la pandemia actual, pero creo que el deterioro ha sido muy sutil y muy prolongado y muy constante. Me parece que Tenebra no es algo que yo me haya propuesto, pero ahora, digamos, haciendo el postmortem del libro, ¿no? Yo creo que te habla de qué tipo de personas ha creado el México en los últimos 30 años. Es decir, yo siento que Julio y Martín, los dos protagonistas de Tenebra, no podrían haber existido en el México de 1988. Yo creo que solamente pueden existir en este México, y en particular sí creo que son personajes no solamente muy mexicanos, sino muy mexicanos y muy propios de esta coyuntura en específico. Esto ya estoy hablando más como sociólogo, como novelista, pero yo creo que eso genera pues una sensación como de desasosiego, como de no importa yo qué haga, de todas maneras el barco se va a ir a pique, ¿no? Como estar en el Titanic después de que ya te dijeron que se va a hundir. Y también me parece que genera un espíritu pues muy egoísta, ¿no? Donde es más bien me voy a salvar yo, voy a salvar a mi familia y voy a hacer dinero como pueda hacer dinero, robando lo que tenga que robar, haciendo las corruptelas que tenga yo que hacer con tal de sobrevivir yo, porque el barco, que es México, que es la sociedad, se está hundiendo. Como ya les contaba Daniel, Tenebra se basó en historias reales que él mismo se encargó de recopilar, platicando con políticos mexicanos y gente cercana a este tema. Por eso quisimos preguntarle al escritor qué fue lo que más le asombró sobre esta investigación. Varias cosas. Yo te diría que lo que más me impresionó a lo largo de mi investigación fue estar sentado frente a políticos, gente como cercana a ese universo, decirles abiertamente que yo estaba escribiendo una novela y que aún así me platicaran un montón de detalles íntimos de su oficio y de su persona, a sabiendas de que muy probablemente yo lo iba a poner en un libro, lo cual me habla también de la impunidad en México. O sea, yo creo en cualquier otro país, o sea, no sé, quiero creer que tú te sientas con un político danés o neozelandés y le dices, oye, cuéntame cosas sucias de cómo se hace la política en tu país, porque las voy a utilizar, si no sabes tu nombre, pero las voy a utilizar en una novela. ¿Me las platicas? Pues yo imagino que te dirían, por supuesto que no, y lárgate. A mí lo que me pasó en México es que no hubo nadie, contigo nadie, Jorge, es nadie que me dijera, ¿sabes qué, Daniel? No quiero platicar contigo. O Daniel, no quiero platicarte eso. Es más, hay un descaro tal que yo les decía, es para una novela, y me decían, perfecto, mano, y se echaban comidas conmigo de 3 horas, donde me platicaban cosas que yo decía, no puedo creer que me estés platicando esto. Es decir, si yo estuviera grabando esta conversación, no estás sacadas en el bote. De verdad, este descaro del que hablo, insisto, me habla mucho de la impunidad en México y de cómo ciertas élites se saben intocables y saben que digan lo que digan, y sobre todo que aparezca en un libro, que pues tampoco es que haya tantos lectores en nuestro país, pues les tiene absolutamente sin cuidado. Eso es lo que más me impresiona. Agradecemos la presencia de Daniel Krause en Audionautas y los invitamos a que escuchen Tenebra, ya disponible como audiolibro en Storytel. Y si ustedes quieren saber más sobre el autor, lo pueden encontrar en redes sociales como @dkrause. Nosotros seguimos con más. Están escuchando Audionautas. Te traemos las grandes historias de las que nadie está hablando. Joyas ocultas en Audionautas. Hemos llegado a nuestra joya oculta en Audionautas, y en esta ocasión la recomendación viene desde Brasil para contarnos la historia de uno de los músicos contemporáneos más importantes de Latinoamérica, quien no solo destaca por su carrera artística, sino también por su impacto en la cultura al ser parte fundamental del tropicalismo, el arrollador movimiento musical que él inspiró y que incluso lo llevó a la cárcel y al exilio. Nos referimos por supuesto a Caetano Veloso, y hoy hablaremos de su autobiografía, Verdad Tropical. En este título, que fue publicado en 1997, escucharán cómo el arte de Caetano Veloso se cruzó de manera irremediable con temas sociales y coyunturales como la revolución cultural brasileña de la década de los 60 y 70, la apertura de Brasil hacia el resto del mundo y las nuevas maneras nacionalistas de interpretar disciplinas como la arquitectura, la poesía, el cine y las artes plásticas.
También conoceremos a fondo el tropicalismo, que de acuerdo a una entrevista que Caetano Veloso dio a La Nación en 1997, dijo que este movimiento es el primo hermano brasileño del mayo francés, del New Rock and Roll británico, de los hippies y de los movimientos estudiantiles californianos. Muchos de los temas de ese tiempo son vistos hoy en día como superados, pero no para mí. Creo que todo sigue en discusión, como la idea del arte modernista, que sale a las calles. Los tropicalistas avanzamos de una manera explícita con la discusión de estas cuestiones políticas, culturales, estéticas y musicales. Actualmente me considero un artista que está dispuesto a seguir con este debate. Como dato curioso, esta autobiografía fue escrita en los ratos libres que Caetano Veloso tenía entre conciertos, giras y la grabación de su disco Libro, que fue publicado en 1998 y con el cual ganó el Grammy por Mejor Álbum de World Music. Así que ahí lo tienen. La autobiografía de Caetano Veloso titulada Verdad Tropical es nuestra joya oculta de esta semana. Y mientras la buscan en Storytel, les dejamos un fragmento y ya volvemos con más. Están escuchando Audionautas. La aparición de la cantante Maisa, una bella mujer de 18 años y ojos verdes salvajes, que con su voz ronca pasó de la noche a la mañana de joven señora de la alta sociedad paulista a fetiche del mundo bohemio, justo antes de la eclosión de la bossa nova, fue una coronación de esa tendencia hacia el samba canção, interiorizado e intimista que ella misma, como compositora que también era, enriqueció con algunas pocas e inolvidables canciones, simples y ejemplares. Entre las melodías más bellas que grabó, hay una composición de Tom Jobim, Caminhos Cruzados, que João Gilberto también grabó años más tarde. Es útil comparar las dos grabaciones para entender el significado del gesto fundamental de la invención de la bossa nova. La interpretación de João es más introspectiva que la de Maisa y al mismo tiempo violentamente menos dramática, pero, así como en la versión de Maisa, los elementos esenciales del ritmo original del samba están casi totalmente olvidados en la concepción del arreglo y sobre todo en las inflexiones del fraseo. En la de João se llega a oír, con el oído interior, el zurdo de un samba callejero batiendo descansada y regularmente de punta a punta de la canción. Es una clase de cómo el samba puede estar íntegro incluso en las formas aparentemente más disfrazadas, un modo de reencontrar la mano del primer negro golpeando el cuero del primer tambor en el lugar de nacimiento del samba. Y aquí suena un arreglo de cuerdas del alemán Klaus Ochermann. Personalmente me parece que esa versión de Caminhos Cruzados de João es uno de los mejores ejemplos de música para bailar. Los clásicos como nunca los has vivido. Esto es Storytel Classics. El clásico de esta semana nos traslada a 1927, un año turbulento en el que Europa aún no se recuperaba de lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial. Dictaduras militares gobernaban países como España, Yugoslavia, Portugal e Italia, bajo la ideología del fascismo, mientras que en Alemania el nacionalismo y la carrera de Adolf Hitler iban en ascenso. Al mismo tiempo, un hombre alemán de 50 años que residía en Basilea, Suiza, retomaba el rumbo de su vida después de una temporada en la que, como consecuencia del fracaso de su segundo matrimonio, se sumergió en el alcoholismo hasta tal grado que estuvo a punto de suicidarse varias veces. Con todo esto ocurriendo a su alrededor, este hombre tuvo el tiempo y la capacidad de plasmar en una novela un análisis sobre la dualidad psicológica del ser humano y una reflexión sobre las clases sociales. Nos referimos por supuesto a Hermann Hesse y su novela Lobo Estepario, nuestro clásico de esta semana. La historia de la novela se centra en Harry Heller, quien a través de varios manuscritos irá dando su visión sobre varios temas como los conflictos, fortalezas y debilidades de su propia mente, y cómo ésta lo divide y enfrenta constantemente con su parte más noble, la humana, y su parte más baja, la animal. También hace una crítica a la burguesía, sus privilegios, comodidades, la tentación de pertenecer a dicha clase y analiza conceptos como el valor de encontrar el placer en las cosas sencillas de la vida, la imaginación, el espíritu y la cultura. Se dice que esta novela es autobiográfica, y un guiño a esto es que el protagonista y el autor comparten las iniciales de sus nombres. La realidad es que Hesse padeció de fuertes episodios de depresión a lo largo de su vida, por lo cual, a través de sus obras, reflexionó sobre temas cercanos a la espiritualidad, la filosofía y la sociología. Además, era un ferviente predicador del pacifismo, y una anécdota que demuestra esto fue que durante la Primera Guerra Mundial, Hesse se encargó de donar libros a los prisioneros de guerra. Esta acción, sumada a su increíble legado literario, le otorgó el Premio Nobel de Literatura en 1946.
Ahora, Lobo Estepario llega en formato de audiolibro a Storytel con audio enriquecido que incluye música, efectos especiales y diseño sonoro, para que puedan vivir este clásico de la literatura universal de una forma completamente diferente. Así que ahí lo tienen. Y mientras lo buscan dentro de la plataforma, nosotros les dejamos un fragmento de Lobo Estepario. Y no se vayan, que seguimos con más aquí en Audionautas. El día había transcurrido del modo como suelen transcurrir estos días. Lo había malbaratado. Lo había consumido suavemente con mi manera primitiva y extraña de vivir. Había trabajado un buen rato, dando vueltas a los libros viejos. Había tenido dolores durante 2 horas, como suele tenerlos la gente de alguna edad. Había tomado unos polvos y me había alegrado de que los dolores se dejaran engañar. Me había dado un baño caliente, absorbiendo el calorcillo agradable. Había recibido 3 veces el correo y hojeado las cartas, todas sin importancia, y los impresos. Había hecho mi gimnasia respiratoria, dejando hoy por comodidad los ejercicios de meditación. Había salido de paseo 1 hora y había visto dibujadas en el cielo bellas y delicadas muestras de preciosos cirros. Esto era muy bonito, igual que la lectura en los viejos libros y el estar tendido en el baño caliente. Pero en suma, no había sido precisamente un día encantador. No había sido un día radiante, de placer y ventura, sino simplemente uno de estos días como tienen que ser, por lo visto, para mí desde hace mucho tiempo, los corrientes y normales. Una selección semanal para tu situación actual. Esto es el Top Storytel. Y de esta manera nos estamos acercando al final del Audionautas número 31. Pero antes de pasar a nuestro Top Storytel, quiero recordarles que tengo una increíble promoción para todos los nuevos usuarios. Vayan a www.storytel.com/audionautas99, donde por tan solo 99 pesos podrán suscribirse durante 99 días a Storytel. Así es, estarán pagando solo $1 por día por un catálogo de más de 250,000 títulos que incluyen audio experiencias, audiolibros y audio entretenimiento. Así que vayan, y les recuerdo, esta promoción es válida solo para nuevos usuarios. Y ahora sí, de esta manera pasamos a nuestro Top Storytel, el cual esta semana está dedicado a audiolibros que son tendencia. Una selección de los títulos que están en boca de todos nuestros usuarios. En el número 1 tenemos Pedro Páramo, de Juan Rulfo. Escucha una de las obras maestras de la literatura hispanoamericana en audiolibro. Esta novela cuenta cómo Juan Preciado va en busca de su padre Pedro Páramo hasta el pueblo de Comala, un lugar vacío, misterioso y sin vida. Adéntrate en esta historia en donde la realidad se mezcla con los sueños, dando voz, con una belleza incomparable, al México más profundo. En el número 2 tenemos Los Ingrávidos, de Valeria Luiselli. Esta novela es sobre existencias fantasmales, una evocación, a la vez melancólica y llena de humor. La historia gira en torno a una mujer del México contemporáneo, quien relata sus años de juventud como editora en Nueva York, en los que el fantasma del poeta Gilberto Owen la perseguía por el metro. Ambos personajes se buscan en el espacio insondable de los trenes subterráneos, donde viajaban en sus respectivos pasados. En el número 3 de este Top Storytel dedicado a audiolibros que son tendencia, tenemos Seda, de Alessandro Barico. Este exitoso título del autor italiano cuenta una sutil historia de amor que sucede en la segunda mitad del siglo XIX entre Francia y Japón, y que a lo largo de 65 breves capítulos crea una atmósfera etérea, irreal, misteriosa y mágica, impregnada de melancolía y simbolismos que por momentos recuerdan a la estructura narrativa de los haikus. En el número 4 tenemos Sexo Chilango, de Mónica Brown. Este audiolibro reúne las columnas mensuales que Mónica Brown publicó en la revista Chilango. Las historias contenidas aquí, basadas en experiencias reales y disfrazadas con algunos toques de ficción, hablan de las contradicciones que viven las mujeres cuando buscan amor y estabilidad, pero que también reclaman pasión y libertad. No te pierdas esta versión chilanga de la serie televisiva Sex and the City. Y en el número 5 tenemos Funderelelele y más hallazgos de la lengua, de Laura García Arroyo. ¿Cómo empezamos a usar una palabra? ¿Por qué elegimos esa y no otra para nuestro vocabulario? Las respuestas a estas preguntas nunca son sencillas, pero este audiolibro se centra en tratar de responder a algunas de ellas. Aquí no encontrarás un compendio de palabras domingueras, sino breves ensayos donde la autora comparte cómo las palabras llegaron a ampliar su mundo y de las capacidades mágicas que éstas tienen para ampliar el nuestro. Y de esta manera llegamos al final del Audionautas número 31, y antes de despedirnos quisiera agradecer a todos los que estuvieron en contacto con nosotros a través de nuestras cuentas de Twitter, que son @joleberto y @storytel_mx. También quiero agradecer a la producción de Imagen Radio y a todos los involucrados de Storytel para que este programa ocurriera. Mi nombre es Jole y nosotros nos volveremos a encontrar en una emisión más de Audionautas. Mientras tanto, que tengan un excelente día. Adiós. Esto fue Audionautas, un programa de Storytel.
Descarga la app de Storytel y disfruta de miles de audiolibros, series originales y más. Para más información, entra a storytel.com.